La Santísima Trinidad en la esencia del alma. Por Johannes Tauler, de la Orden de Predicadores. Llamado el Doctor Iluminado. Nacido en Estrasburgo, hacia el año 1300, y allí fallecido, el 16 de junio de 1361. Teólogo, predicador y escritor místico alsaciano. Sinopsis. La generación divina es continua en el alma perfecta. Explicación de la actividad espiritual natural. Ejemplos extraídos del trato de Cristo con sus apóstoles. Se necesita quietud interior y exterior. ¿Cuán compatible con el deber? Unión de la acción con la contemplación. Como la contemplación es superior a la acción. ¿Cómo actúa la inteligencia durante la contemplación? Celo, cuando es desmesurado. Votos y otras obligaciones, cómo se relacionan con estados superiores de oración. Sermón para el domingo después de Año Nuevo. ¿No sabíais que es preciso que me ocupe en las cosas de mi Padre? Lucas, capítulo 2, versículo 49. Estas palabras sirven bien a nuestro propósito, porque voy a hablar del nacimiento eterno, que sin embargo, sucede en el tiempo, y sucede todos los días, en lo más recóndito del alma, lejos de todas las cosas exteriores. Si alguien quiere recibir este favor divino, es ante todo necesario que se ocupe en los asuntos del Padre. Entonces, ¿qué es peculiar del Padre? Le damos a Él, entre las tres divinas personas, el atributo del poder. Si, por lo tanto, la generación divina se siente con certeza, debe ser con gran poder, tanto en la superación de uno mismo exterior, como en la ruptura de los sentidos en todas las cosas. Se necesita mucha fuerza para hacer retroceder y someter todas nuestras facultades, suprimiendo su actividad. Se debe aplicar la fuerza. Solo por la fuerza puede esto tener éxito. Cristo dice: el reino de los cielos es forzado, y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. Y ahora, surge una pregunta. ¿Esta generación divina tiene lugar continuamente en el alma, o solo a intervalos? Respondo, que eso es según nuestras disposiciones, y si uno se aplica o no con empeño a la obra de Dios, esforzándose para ese fin, día y noche, en olvidar todas las cosas. Y ahora debemos hacer una distinción. El hombre está dotado de inteligencia activa, inteligencia pasiva, y aquello que es solo inteligencia posible. La primera, está siempre obrando sobre algo que le es presente. La segunda, obra aceptando la acción de otro. La tercera, permanece en disposición de actuar y tiene posesión de aquello sobre lo que puede actuar. Por ejemplo, a las cosas que uno habló hace 10 años, ahora las retiene en la memoria, y aunque en la actualidad no las dice, sin embargo, está tan cerca de ellas como lo que ahora realmente dice. Las cosas pasadas, todavía no recordadas, las retiene en virtud de lo que se llama hábito, es decir, un poder asentado en sí, y listo para actuar. Este último lo tiene bajo consideración real. Así es con la generación divina. Nuestro Señor dijo: todavía un poco, y no me veréis, y todavía otro poco, y me veréis. Juan 16:17. Y así es con nuestro buen Dios, a veces se revela, a veces se esconde. Nuestro Señor llevó consigo a los 3 apóstoles a la montaña, y les mostró la gloria corporal, que era suya por su unión con la deidad, y que será nuestra después de la resurrección, e inmediatamente Pedro hubiera querido quedarse allí para siempre. Y, en verdad, cuando un hombre encuentra cosas buenas, no puede renunciar a ellas, en cuanto son buenas. Y, por tanto, cuando la inteligencia ha encontrado cosas buenas, la memoria debe recordarlas después con amor.
Nuestro amor no puede sustraerse a nada bueno, a menos que sintamos que hay algún mal mezclado con ello. Nuestro Señor, sabiendo todo esto muy bien, a veces debe esconderse de nosotros, o de lo contrario, perderíamos nuestra libertad de aceptarlo o rechazarlo. Nótese, además, que la inteligencia activa siempre está ocupada con algún objeto, sea Dios o las criaturas. Y cuando actúa razonablemente sobre las criaturas, es decir, refiriéndolas por la razón bien ordenada a su primera causa, es decir, a la gloria y alabanza de Dios, entonces todo está bien con la inteligencia, de la que, con razón, se dice que es activa. Pero cuando Dios mismo se compromete a actuar dentro de él, entonces el alma debe mantenerse pasiva. Mientras tanto, la inteligencia posible, coopera tanto con la activa como con la pasiva, para que, mientras Dios actúa y mientras el alma recibe su acción, se produzca el mejor efecto posible. El alma es activa cuando se ocupa de su trabajo. Debe ser pasiva y tranquila cuando solo Dios obra en ella. Y antes de que esto sea comenzado y perfeccionado, el alma mira a Dios y a sí misma, para poseer una obra perfeccionada. En esta posición, la inteligencia se llama la razón posible, y esto, tomado por sí mismo, es de poco valor y no produce fruto. Pero en la medida en que el alma obra hasta sus posibilidades con toda fidelidad, en la medida en que el Espíritu de Dios gobierna el alma y su actividad, entonces ve el poder de Dios y recibe su Espíritu. Pero como la vista de Dios en esta vida corporal es opresiva, a intervalos se retira. Por eso, todavía un poco, y no me veréis, y todavía otro poco, y me veréis. Lo cual es tanto como decir que el buen Dios a veces se muestra, y a veces se esconde a nuestro entendimiento. Recordad lo que he dicho acerca de Pedro y los otros discípulos en la transfiguración, y como no podemos renunciar a ningún bien, en cuanto tal, cuando lo encontramos. Donde quiera que la inteligencia percibe el bien, la voluntad y la memoria lo siguen, y el alma entera se adhiere a él, hasta que encuentra en él algo malo. Por eso, si nuestro Señor, que es el sumo bien, no ocultara a veces su gloria al alma, ella se insumiría en él, y permanecería allí tan fijamente, que no podría cuidar del cuerpo, del cual es su forma indispensable y su vida concreta. De ahí las palabras de San Pablo sobre su visión. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo tampoco lo sé. 2 Corintios 12:2. Si hubiera estado así arrebatado en el espíritu durante 100 años, contemplando el bien infinito, no podría volver a su cuerpo, y mientras tanto se olvidaría totalmente de él. Que esta influencia divina no pertenece a esta vida terrenal, nuestro Padre misericordioso lo sabe muy bien, y por lo tanto, nos la imparte solo a intervalos, y de la manera más adecuada a nuestra debilidad, tal como un buen médico le da medicina a un enfermo. Todo es obra de Dios, no vuestra. Y Él actúa o no actúa, por turnos, de acuerdo a vuestros mejores intereses. Su mano está siempre sobre vosotros, para guiaros hacia mucho o poco de su divina influencia, alejándoos de Él, cuando su divinidad se os vuelve intolerable. No es un destructor de la naturaleza. Más bien, la perfecciona, pero solo de acuerdo a vuestro grado de preparación para recibirlo. Y ahora aquí hay una dificultad. Puesto que, para prepararse a la visita de Dios a su alma, es necesario estar completamente despojado de toda imagen interior y liberado de toda actividad de sus facultades mentales, que es, sin embargo, la condición natural del hombre. ¿Qué diremos de las obras exteriores del amor fraterno? No es cierto que a veces haya que realizarlas, como instruir a los ignorantes y consolar a los desafortunados. Debe abandonarse por completo todo esto, las mismas obras que los discípulos del Señor tan a menudo se gloriaban en hacer. Un padre de la Iglesia dice, que San Pablo estaba tan lleno de amor del pueblo que parecía llevar en su corazón a toda la humanidad. ¿Hay que ser privado de este gran bien, en aras de uno menor? En respuesta, os pido que observen esto. El único bien es en sí mismo el más noble. El otro bien es el más beneficioso.
María fue elogiada por escoger la mejor parte, y sin embargo la parte de Marta fue, en cierto sentido, la más útil, porque ella ministró a nuestro Señor y a sus discípulos. Santo Tomás enseña que la vida activa es mejor que la contemplativa, siempre que la actividad de uno brote de ese mismo amor que uno ha ganado en la contemplación. Así, las dos clases de santidad son una, porque el hombre activo solo es fecundo cuando se aferra al estado contemplativo como a la raíz de su actividad. En esto reside la fecundidad de la vida activa, a saber, que cumple los fines del estado contemplativo del alma. Un tipo de vida puede parecer completamente activa y sin embargo, es en realidad una pieza con la contemplativa. Es como si uno entrara y saliera de una casa, ahora por una, y luego por otra puerta. Las puertas son diferentes, la casa es una y la misma. Por tanto, en la santidad activa, no se tiene nada que sea preferible a la santidad contemplativa, porque una especie reposa y se fundamenta en la otra, y lleva a cabo sus designios. A los ojos de Dios hay, pues, perfecta unidad entre los dos estados, en uno de los cuales, Él muestra el principio de la acción, y en el otro muestra cómo llevarla a cabo en el mismo espíritu. En el uno, os ministráis bien a vosotros mismos, en el otro el mismo ministerio se extiende a los hermanos. A esta forma de vida, Cristo nuestro Señor la ilustró perfectamente en su propia carrera, y nos la impone con su enseñanza y ejemplo. Esto se muestra más claramente en toda su vida, así como en la vida de todos sus discípulos, todos sus santos, a quienes envió para servir al bien común de todos. San Pablo escribe a su querido hijo Timoteo: predica la palabra. 2 Timoteo 4:2. Se refiere a la palabra exterior que golpea el aire. No, de ninguna manera, sino más bien esa palabra dada interiormente, que yace escondida en las profundidades del alma. Ha de predicarla de tal manera, que las facultades del alma de sus oyentes la reciban y se alimenten de ella. La poseerá, para poder anunciarla a otros hombres con toda sencillez. Y se añade una gracia adicional. Vivirá exteriormente, de tal manera que todo lo que su prójimo necesite, se encontrará revelado en su conducta exterior. La palabra que predica iluminará así el pensamiento, la razón, la voluntad y los sentidos de los hombres. Según nuestro Señor. Así ha de lucir vuestra luz ante los hombres, para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre, que está en los cielos. Mateo 5:16. Esta enseñanza está en contra de ciertos hombres, que valoran la contemplación, y al mismo tiempo no valoran la virtud activa. Dicen que no tenemos necesidad de la práctica de la virtud, hemos progresado por encima de eso. De estos no habló nuestro Señor cuando dijo: otra simiente cayó sobre tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60, otra 30. Mateo 13:8. Y en otro lugar dice: todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Mateo 3:10. Podéis preguntar: ¿qué pasa entonces con el silencio y el acallamiento del que nos habéis hablado antes? Porque a la vida activa pertenecen muchas imágenes, teniendo cada acto el suyo propio, ya sea dentro o fuera, como, por ejemplo, que yo enseñe esto o haga aquello, causa figuras y formas en mi mente. ¿Y qué se hace entonces de mi quietud interior? Cualquier cosa que la razón sepa, o la voluntad determine, o la memoria recuerde, todo crea formas e imágenes. Respondo así. Los doctores, como ya he dicho, nos hablan de una inteligencia obrera o activa, y de una inteligencia receptora o pasiva. La inteligencia activa observa las formas de las cosas exteriores, y las despoja de lo material y accidental.
Estas imágenes son luego depositadas en la inteligencia pasiva como imágenes espirituales. Cuando la inteligencia pasiva ha quedado así fecundada e impregnada, conoce las cosas exteriores en estas sus imágenes, pero después de que esto ha sucedido, la mente solo puede recordarlas con la cooperación adicional de la inteligencia activa, arrojando nueva luz sobre la inteligencia pasiva. Ahora bien, comprender que toda esta obra que hace la inteligencia activa en el hombre natural, Dios mismo la hace exclusiva y completamente, en un hombre total y sobrenaturalmente desprendido de todas las cosas. Suspende la inteligencia activa y se pone en su lugar, y luego, él mismo hace directamente el trabajo, que pertenece a la inteligencia activa. Este hombre se ha subyugado a sí mismo, y ha reducido su inteligencia activa a la inactividad. Por lo tanto, Dios, si quiere que trabaje activamente, debe ser él mismo el trabajador y actuar directamente sobre la inteligencia pasiva. Tened en cuenta que la inteligencia activa no puede contener dos imágenes al mismo tiempo, una debe estar antes o después de la otra. Dos colores pueden estar en diferentes partes de los cielos, pero solo puedes ver uno a la vez. Ahora bien, fijaos bien que esto no es así cuando Dios mismo impregna directamente la mente, en lugar de que lo haga la inteligencia activa, porque entonces, Él transmite muchas formas e imágenes a la inteligencia pasiva, en el mismo momento. Cuando Dios os inspira a una buena obra, inmediatamente todas las buenas obras están delante de vosotros, vuestro espíritu se eleva en lo alto, 1000 veces más rápido que antes, y se dirige a todo bien. En un instante, todo el bien que podéis hacer, se muestra ante vosotros, y esto muestra que la obra no es de vuestra razón, sino de aquel que tiene en sí, todas las formas e imágenes, en un mismo momento. Por eso, dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Filipenses 4:13. No solo esto o aquello, sino todo, lo que sea. Aprended por esto que, cuando llegáis a este alto estado, las formas según las cuales se hace vuestro trabajo, no son vuestras, ni de la naturaleza, son de aquel que es maestro de la natura, es Él, que ha instaurado todas las formas, el que ha hecho el trabajo. Esto os ha sucedido en el tiempo, pero es generado y hecho por Dios en la eternidad, y de una manera que está por encima de todas las formas. Podéis preguntar: dado que mi inteligencia está aquí despojada de su propia actividad natural, sus propias obras e imágenes naturales, ¿sobre qué apoyo descansará entonces? Porque algún tipo de apoyo ha de tener. ¿Pueden las facultades de uno tener ahora alguna base desde la cual actuar, ya sea de memoria, razón o voluntad? En respuesta, digo que el alma tiene por base de acción, no los accidentes del ser, sino el ser mismo. Cuando percibe el ser real, inmediatamente se siente atraída hacia él, y descansa en él, y desde allí, el alma razonablemente habla su palabra o hace su acto. Hasta que encuentra la verdad misma del ser, y toca la esencia de lo que conoce, y puede decir que es precisamente esto y nada más, se niega a descansar, sino que siempre busca más allá, siempre anhelando y buscando. Así trabaja el alma, a veces un año entero en el estudio, incluso de alguna verdad natural. Sin embargo, la mente trabajará durante más tiempo, separando lo no esencial, de lo esencial, sin descansar sobre ninguna base y sin tomar ninguna decisión. Esto es cierto de la relación del alma con la verdad natural. En cuanto a conocer la verdad sobrenatural, es decir, Dios, nunca en esta vida puede el alma dejar de anhelar y trabajar, permaneciendo siempre en mayor ignorancia que el conocimiento de Él, aun en los más altos estados espirituales, porque Él nunca se revela mucho a sus amigos aquí abajo. Lo que se les da a saber de Él no es nada comparado con lo que realmente es. Sin embargo, es realmente Dios en su misma esencia lo que está en el alma. Pero la razón, solo lo conoce de una manera oscura y oculta. Y el alma, por tanto, está siempre sin descanso, luchando por saber más, buscando lo que está oculto y sin embargo, ha de ser revelado de él. Así es que no podemos saber lo que Dios es en sí mismo, pero aprendemos más de Él, abstrayendo incesantemente de nuestros pensamientos acerca de Él, todo lo que Él no es,
buscándolo siempre, como la materia busca la forma. La materia nunca descansa hasta que se llena con todas las formas, ni tampoco la razón, hasta que ha poseído esa verdad, que informa y envuelve todas las cosas, y que debe tener en su esencia. Dios detiene esto, atrayendo al alma, excitando su anhelo y sus esfuerzos en busca de un bien cada vez mayor. Y el alma, por su naturaleza, nunca se contenta con cosas triviales, sino que siempre se esfuerza por lo más elevado. Podéis quizás decir: Maestro, nos habéis dicho antes, que todos nuestros poderes deben estar quietos, y ahora nos enseñáis que en esta quietud, hay un conocimiento y un anhelo de todas las cosas en Dios. ¿No es esto un fuerte clamor y un anhelo de hablar por lo que uno no posee, una espera y un anhelo, y no una quietud y un descanso? ¿No es ausencia de verdadero reposo, y más bien estudiar y desear, buscar, agradecer y alabar, llenar la mente de imágenes? Respondo señalando una distinción. Si un hombre es despojado de sí mismo, y de todas las demás cosas, y de todas sus facultades, y en todos los sentidos, entonces cualquier cosa que suceda en su alma, ya no es suya, sino que es de Dios, a quien se ha entregado. Permitime insistir. La palabra o la acción de la que hablamos. ¿De quién es esa palabra? ¿Es de aquel quien habla, es decir, de Dios, o es de quien escucha, es decir, del hombre? Aunque, en cierto modo, es de quien escucha, sin embargo, esencialmente la palabra pertenece a quien la genera y la pronuncia, y no a quien la escucha. Pongamos un ejemplo. El sol arroja su luz al aire, que la recibe y nos la otorga, para que podamos distinguir los colores. Y sin embargo, la luz, aunque en cuanto a su forma está en el aire, sin embargo, en su esencia está en el sol. Viene del sol y no del aire, que sin embargo lo recibe y lo distribuye a todo lo que es capaz de ello. Así es con la generación de Dios de su gracia en el alma. Vuestra alma lo recibe en sus poderes de muchas maneras. En aspiraciones, en intenciones, en novedad de vida, en acción de gracias. Aunque la acción así os afecta, es toda de Dios, y no vuestra. Tomad, pues, todo lo que os sucede como suyo, y no como vuestro, como está escrito. El Espíritu Santo sopla muy suavemente aún en medio de la tempestad. Tras el fuego, vino un ligero y blando susurro. 3 Reyes 19:12 de la Vulgata Clementina. Él no ora en nosotros. Nosotros oramos en Él. Como dice San Pablo. Nadie puede decir, Jesús es el Señor, sino en el Espíritu Santo. 1 Corintios 12, 3. Es pues ante todo necesario, que no os aferréis a nada, sino que os entreguéis totalmente a Dios, para que Él actúe en vosotros, según su voluntad. La tarea es suya. Él genera su palabra dentro de vosotros, y por lo tanto, genera toda vuestra actividad y, de hecho, todo lo demás que os concierne. Si os habéis entregado con todas vuestras facultades a Dios, ofreciendo todo vuestro ser y atributos, entonces Dios debe entrar en vuestro ser, y en vuestras facultades, porque habéis renunciado a toda propiedad de vosotros mismos, y habéis hecho de vuestra alma un desierto yermo delante suyo. Luego, ocurre lo que está escrito. Una voz grita en el desierto. Isaías 43. Deja que esta voz resuene dentro de vosotros tan fuerte como sea agradable a Dios, que la hace sonar, y por vuestra parte, protegeos con todo cuidado. Os quejáis y preguntáis, ¿cómo debe comportarse un hombre que está despojado y separado de sí mismo y de todo lo demás? ¿Se quedará esperando perpetuamente la acción de Dios? ¿O hará algunas cosas que pertenecen a una vida devota? Orar, ayunar, velar por la noche, leer libros piadosos, mientras no tome nada de fuera, sino todo de Dios, que está dentro de él. Si un hombre no hace nada, no es un perezoso. Fijaos en mi respuesta. De ninguna manera debe descuidar las obras externas, porque éstas se le ordenan por el bien del buen orden.
lo conducen a Dios en una vida espiritual, y son para fines dignos de alabanza. Las buenas obras impiden que se deslice hacia abajo en una forma de vida irregular y, cuando se vuelven habituales, lo protegen de extraviarse en excentricidades. De esta manera, Dios lo prepara para su vida más interior, impidiéndole esa grosería de la vida, que no puede tolerar. Pero recordad que debéis guardaros de los anhelos excesivos del celo y del ardor, pues cuanto mayor es el anhelo de las cosas exteriores, más lejana está la felicidad. Además, cuanto mayor es el amor a Dios, más amargo es el dolor, porque el amor lleva al desapego, y eso es doloroso. Estad seguros de que todas las buenas obras se practican correctamente si llevan al hombre cautivo a Dios, y lo preservan de una conducta extraña, necia e impía. Y esto se aplica a todas las obras, tales como la oración, leer buenos libros, cantar alabanzas a Dios, ayunar y arrodillarse. Por lo tanto, si uno percibe que Dios no está obrando activamente su voluntad dentro suyo, entonces no puede hacer nada mejor que practicar cualquiera y todas las virtudes, eligiendo las que sean más necesarias para su alma, sin buscar nunca ninguna ventaja que no sea verdaderamente espiritual. Permitime advertir a tal persona, contra toda rudeza espiritual, porque no debe hacer nada más que lo une más a Dios. Y luego, cuando Dios lo visite una vez más, en formas elevadas y sobrenaturales, él se encontrará cómodo y bien recibido en la vida interior de su siervo. La vida interior bien cimentada es la exclusión de la inquietud exterior. Ahora bien, puede suceder que Dios arrebate vuestra alma fuera de sí misma hasta un estado de éxtasis, y entonces, por fuerza, debéis ser totalmente pasivos. En cuanto a las prácticas piadosas que os imponen vuestros votos, incluso aquellas que seréis totalmente incapaces de observar por un tiempo, porque en ese estado, Dios eleva el alma por encima de todo y a un estado más alto que todo, en sí mismo. Consideremos una ilustración. Supongamos que un laico ha hecho votos de oración, peregrinación y ayuno. Ahora, tan pronto como entra en una orden religiosa, estos votos son dispensados. Porque, en su nuevo estado, está ligado a todas las virtudes, y a Dios, por un lazo nuevo. Y esto muestra lo que quiero decir, cuando digo que cuando un hombre está envuelto en Dios recta y verdaderamente, se libera de todas esas obligaciones, porque no puede cumplirlas, porque está absorto y sumergido en Dios, en éxtasis. Y si así el alma permanece enteramente inactiva, una semana, o un mes, no es tiempo perdido como Dios ve las cosas, porque el alma debe serle enteramente fiel. Pero tan pronto como un hombre vuelve a sí mismo de su éxtasis, debe aplicarse inmediatamente a cumplir todas las obligaciones, sin imaginar, sin embargo, que lo que ha sido omitido de la regla y el deber, debe ahora ser cumplido. Dios es responsable de todo eso, porque Él es quien os ha hecho incapaces de observarlo. Tampoco deberíais desear que Él os hubiera capacitado para realizar todos esos santos deberes, porque la cosa más pequeña que Dios hace, es más grande que todas las demás. Y ahora bien, entiéndase que toda esta enseñanza se refiere solo a los hombres que están bien instruidos, y completamente iluminados por Dios, y la Sagrada Escritura. Pero, ¿qué diremos de un laico ordinario, que no sabe nada de este estado, y está instruido solo en observancias externas de piedad, pero que ha hecho voto de orar o ayunar? Si en una conciencia iluminada, está convencida de que el cumplimiento de su voto interfiere con su deber cierto y ordinario hacia Dios, entonces se le dispensa de su voto. Todo lo que os lleve a Dios y os acerque a Él, sea un voto o cualquier otra cosa, seguidlo con diligencia, y estad seguros de que es lo mejor para vuestra vida interior. Según San Pablo. Cuando llegue el fin, desaparecerá eso que es imperfecto. 1 Corintios 13:10. Los votos difieren unos de otros. Algunos nunca se dispensan, como el voto de matrimonio, que, aunque hecho en manos del sacerdote, es tan sagrado como si se prometiera a Dios en su presencia divina abierta. En cuanto a otras clases de votos, es bueno obligarse a Dios, para realizar lo que uno cree que es una obra mejor. Pero si más tarde uno encuentra su conciencia oprimida, como sucede con bastante frecuencia,
y está convencido de que guardar su voto sería perjudicial para el honor de Dios y el bienestar de su alma, entonces debe liberarse de su voto, y encontrar un camino más seguro que conduzca a la eterna felicidad. Tampoco es un asunto difícil, porque solo tenemos que considerar el fruto que probablemente resulte y la verdad intrínseca involucrada, en lugar de la obra externa. Así, dice San Pablo, la letra mata. Es decir, la observancia exterior, vista enteramente en sí misma. Pero el Espíritu da vida. 2 Corintios 3:6. Lo que significa una percepción interior de las realidades reales del caso. Sed fervientemente vigilantes de vosotros mismos. Cualquier deber que se os presente, cumplidlo de inmediato y con preferencia a todo lo demás. Cultivad en vosotros un espíritu ardiente y elevado, y no cobarde, y todo ello en un estado de tranquilidad interior. Mientras tanto, consultad con vuestros superiores, o algún otro amigo iluminado de Dios, para evitar la vana confianza en vosotros mismos. Si no lo encontrareis, consultad al menos a vuestros padres confesores. Y en este curso, estaréis a salvo y seguros. Recordad que Dios os guarda, sabiendo bien todas vuestras necesidades antes de que se las confiéis. Y, por tanto, que vuestras oraciones sean sencillas, a diferencia de las de los fariseos, de los que nuestro Señor Jesucristo dijo que confiaban en ser oídos, a causa de sus largas oraciones, y mientras tanto, eran enemigos de Dios y de los hombres. Mateo 23:14. Que la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, conceda a nuestro espíritu esta bienaventurada quietud, en la que se engendrará en nosotros el Verbo eterno. Amén. Por favor, visite vaticanocatolico.com y rece el rosario tradicional completo todos los días, de ser posible. Via Crucis, Via Lucis, Via Populi.